Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo 8 y el día de hoy les vamos a presentar el método de punto fijo. Empezando por su servidor, González Cano, Jesús Antonio, Hernández Pérez, Ángel Abraham, Gilberto Martínez, Giovanni. Bien, nada más que decir. Para empezar, ¿qué es el método de punto fijo? Bien, el método de punto fijo basa su nombre y algoritmo en las propiedades de ciertas funciones de tener dentro de su dominio los llamados puntos fijos. Y estos no son más que puntos en los cuales, al evaluarlos en la función, la imagen de la función será idéntica al mismo punto. Ok, para este método vamos a suponer que tenemos una función continua que está definido en un intervalo al cual llamaremos i. Principalmente en estos programas, el principal fin es encontrar las raíces de la función. Y la única manera de obtener las raíces de una función es utilizando métodos iterativos para aproximar la solución, ya que no lo vamos a tener de manera exacta. Y bien, entonces para esto utilizaremos el método de punto fijo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de convergencia, que ya les presentaremos más adelante. Bien, por ejemplo, supongamos que tenemos un x asterisco, así lo vamos a denominar, el cual sería nuestra solución aproximada de la función. También tendremos un elemento del intervalo i, el cual valoraría la solución aproximada en la función para que como resultado tengamos un 0. En el método numérico de punto fijo debemos contribuir una función g de x, así la vamos a definir así, una función g de x, y un intervalo i, tal que esta nueva ecuación debe ser consistente en el sentido que debe satisfacerse con la misma raíz aproximada que x asterisco será un punto fijo de g y a su vez ese x asterisco será una raíz de la función. Es decir que una disculpa. Es decir que ambos sean una raíz aproximada y la otra la raíz de la función. Hagan anterior, por favor. Sí. No, sí está bien la siguiente. Sí. Eso lo cortas, por favor. Ya. Bien. Aquí nosotros podemos definir funciones g de x en un sinnúmero de maneras. Y esa transformación se realiza mediante operaciones algebraicas o simplemente, bueno, la manera más sencilla es sumando una x a cada lado de la ecuación original, f de x. Como lo muestra ahí en los ejemplos, veremos que en estos ejemplos se obtienen a partir de la siguiente función, que es f de x igual a x cuadrada menos 2x más 3 igual a 0. Bien, aquí lo más sencillo en este caso es agregar una x en cada lado para poder obtener g de x. También, pues es la manera más sencilla de obtener de g de x. Es pues en la ecuación original, sumándole una x a cada lado de la ecuación. Y también hay más opciones que, por ejemplo, se derivan básicamente de lo mismo en identificar cada una de las x de la ecuación para despejarlas. Y, por ejemplo, ahí obtenemos despejando g sub 2 de x y g sub 3 de x. Y así para obtener g de x y poder resolver nuestro problema con el método de punto fijo. Siguiente, por favor. Para ello vamos a hacer uso de algoritmos. Bien, este primer algoritmo que les voy a presentar nos dice que la ecuación g de x es igual a g de x, se usa para construir una fórmula iterativa. X sub 0 será nuestro valor inicial, y este valor inicial estará contenido en un intervalo, como se lo comenté al inicio, y este intervalo tiene que cumplir con el teorema de Bolzano, y también con las leyes de convergencia, que ya les presentaremos ahorita. Y entonces, para este algoritmo, nuestros principios van a ser, primero que nada, nuestro paso número 1 va a ser elegir un valor inicial.
al cual le llamaremos x0, x sub 0. Y con este valor inicial vamos a generar una sucesión de valores con la fórmula iterativa g de x. Bien, una vez teniendo esto ya podemos corroborar si el método converge en la sucesión x y si tendrá en un valor fijo que también satisfaga, o que satisface, mejor dicho, la ecuación g de x, y lo cual implicará que la ecuación f de x igual a 0 también se satisface. Siguiente, por favor. También también tengo este otro algoritmo que es el que vamos a utilizar ahorita para un ejemplo que les puse ahí. Este algoritmo lo vamos a utilizar para la iteración del punto fijo. Primero que nada, vamos a ubicar la raíz de f de x en la gráfica. Luego vamos a despejar x para obtener g de x en la función. Y una vez que tengamos g de x, la derivamos. Después vamos a resolver una desigualdad, la desigualdad, para así poder obtener el rango de valores al cual llamaremos R. Y con R ya buscaremos la raíz en g de x, teniendo una nueva ecuación, g de r igual a r. Y ya con esto iniciaremos las iteraciones para poder resolver nuestro problema. Bien. Siguiente, por favor. Y ahí está nuestro ejemplo. Primero que nada, como les comenté, ubicamos la raíz. La raíz y analizamos la gráfica. Podemos ver que ahí las raíces, bueno, se pueden apreciar en la gráfica, ¿no? ¿Dónde están las raíces? Intersectan con el eje X. Pero bueno, ya una vez analizando eso, podemos obtener g de x. Obtenemos g de x, despejando obviamente a x, dejándola solita, y pues decimos que g de x es igual a la raíz de 5x menos 3. Entonces derivamos esta función, obteniendo 5 sobre 2, la 2 raíz de 5x menos 3. Entonces resolvemos la desigualdad y nos da que la solución es 37 veintavos como infinito. Y bien, ya una vez teniendo esto, resolvemos la desigualdad, tenemos R, ya podemos hacer la iteración y así poder obtener nuestra raíz. Se ve ahí, visto de otra manera, vemos que la gráfica de la derivada existen valores entre 1 y menos 1. Siguiente, por favor. Y pues bien, ya que obtenemos los valores del rango R, podemos encontrar la raíz haciendo la iteración de las operaciones. Y así obtenemos esa tablita, donde, por ejemplo, cada problema te va a decir qué grado de error es el que va a haber, ¿sabes? Y por ejemplo aquí, por lo regular siempre es el 0.01%, el margen de error. Pero bueno, esto se los comentaré más adelante. Y pues en esta tabla pues podemos ver que el valor de R, la iteración consiste en usar ese valor en g de x para obtener los siguientes valores, haciendo la misma operación usando el valor anterior. Y pues después de un número considerable de iteraciones, obtenemos la raíz en 4.30, 26, 87, 75. Esto es donde nos da el margen de error menor a 0.01. Y pues bueno, ya una vez que vimos esto, ya podemos pasar a la convergencia. Bueno, para hablar de convergencia, primero hay que definirla. ¿Qué es la convergencia? Se dice que hay convergencia al utilizar un método numérico para resolver un problema en particular cuando, mientras más iteraciones se hacen, se obtiene una mejor aproximación al resultado. La divergencia, por otro lado, es cuando, mientras más iteraciones se realicen, el resultado obtenido se aleja cada vez más del valor anterior. Disculpe. Por ejemplo, aquí tenemos una función, f de x es igual a 4x al cuadrado más x al cubo menos 10, eso es igual a 0.
Graficándola, tenemos que tiene solo una raíz positiva en el intervalo 1,2 y sus ecuaciones Gx, como ya lo explicaron, son estas de aquí. G es subíndice 1, x es igual a x más 4x al cuadrado más x al cubo menos 10 y todas las demás. Analizando los resultados de las funciones que mostramos, iniciamos las iteraciones con x0 igual a 1.5, sin ningún análisis de convergencia previo. Tenemos que solo la g de x del inciso B y del inciso C proporcionan un algoritmo que converge al punto fijo. A fue divergente ya que cada vez que se hace una iteración se aleja del valor anterior, y en el inciso D se volvió indefinida porque implicaba la raíz cuadrada de un número negativo, así que esas no nos sirven. El teorema de convergencia de punto fijo. Esto nos sirve para saber cuáles son los requisitos que requiere una función g de x para que sea convergente y disculpen, no tomen valores alejados del anterior. Por ejemplo, g evaluada en AB debe tomar valores que también estén incluidos de manera cercana al intervalo AB. Dicho de otra manera, las imágenes de la función evaluada en el intervalo debe parecerse al intervalo GA y GB. Debe parecerse al intervalo AB. Otro punto importante a aclarar es que la derivada de la función g de x, o sea, g', no puede tomar valores superiores a 1 ni inferiores a -1 en el intervalo a, b. El criterio de paro. ¿Cómo sabemos cuando tenemos que detener las iteraciones? Bueno, si el método iterativo es convergente, se puede establecer un criterio para finalizar el proceso iterativo. Consideremos los resultados de dos iteraciones consecutivas, xi y xi más 1. El criterio para finalizar un proceso iterativo, error absoluto, sea algún valor positivo arbitrariamente pequeño. Si el método converge, se cumplirá que a partir de alguna iteración i, la diferencia de xi más 1 menos xi, el valor absoluto, tiene que ser menor que el error conocido como precisión. El criterio para finalizar un proceso iterativo es el error relativo. Ya sea algún valor positivo arbitrariamente pequeño, si el método converge, se cumplirá que a partir de alguna iteración i es la diferencia del valor absoluto de xi más 1 menos xi sobre xi más 1 y tiene que ser menor al error relativo. Los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar el cálculo del número de iteraciones. Esta ecuación nos permite obtener el número de iteraciones mínimas necesarias para llegar a un resultado con una precisión E de error absoluto. Esta es la fórmula. E es la precisión, x1 es la primera iteración y x0 es el valor inicial y nos debe de resultar un número entero mayor. Esta fórmula da solamente una cota para el número de iteraciones necesarias y en muchos casos esta cota es más grande del número realmente requerido para llegar a la precisión E que nos está pidiendo el problema. A continuación vamos a analizar más a fondo un ejemplo de un problema más detallado. Siguiente, por favor. Ok, la velocidad, el ejemplo de aplicación nos dice que la velocidad v de un paracaidista está por la siguiente ecuación, que es v de g de x entre c, 1 menos e a la c entre x.
nos da la velocidad de, bueno, la gravedad, el tiempo en segundos, el coeficiente de arrastre, la masa de paracaidista. Y nos pide la masa de paracaidista en kilogramos. Esto cuando transcurren 7 segundos. Se detectó que la velocidad es de 35 metros sobre segundo. Para iniciar nosotros a desarrollar este problema, primero vamos a determinar la masa del paracaidista con el error, que como ya lo mencionaba mi compañero anteriormente, es de 0.001 comúnmente. Sustituyendo los valores de los parámetros en la ecuación dada, nos queda de la siguiente manera. Esta ecuación nosotros la vamos a manipular para tenerla de la forma f de x es igual a 0. Para manipularla necesitamos igualarla a 0. Entonces el valor que teníamos aquí, que es el 35, lo pasamos del otro lado del signo igual con su signo contrario, y de esta manera ya se puede igualar. Aquí pasamos el 35, o de la segunda manera es pasar todos los demás valores igual del otro lado del signo. Y nos quedaría como f de x y la ecuación igualada a 0. Nosotros aquí podemos observar esta gráfica y vamos a observar el comportamiento f de x, y se aprecia que solamente tiene una raíz positiva. Esto es coherente, ya que no podemos obtener un valor de x negativo para la raíz. También vamos a observar que hay un intervalo que contiene a la solución entre 63 y 64. Posteriormente vamos nosotros a reescribir la función f de x es 0 en la forma x igual a g de x. Aquí está cómo se va a sobreescribir con logaritmo natural. Y aquí está la forma de g1 de x, que también se puede reescribir de esta manera. La siguiente, por favor. Ok. Nosotros analizaremos las condiciones de convergencia con las anteriores ecuaciones de g de x. También se verificará la condición del acotamiento de la derivada de la función g de x. Si la derivada de la función g de x se continúa verificando, la otra condición, en caso contrario, se omite la función de g de x, ya que se deben de cumplir ambas condiciones. Ok, aquí ya están las funciones derivadas, g1 derivada de x y g2 derivada de x. Se muestran los valores que toma g derivada de x en los extremos del intervalo 63 y 64. Para hacer este paso, nosotros tenemos que operar las derivadas de nuestras funciones, en x para ambas ecuaciones, g1 y g2. Y aquí ya están operadas, y calculando nos dan estos valores. Como podemos observar, g2 de derivada de x no nos proporciona una función que garantice la convergencia del método, dado que excede la cota del intervalo de aproximación. Entonces, nosotros no vamos a verificar la segunda condición para nuestra función g2 de derivada de x. Pero en la función g1 derivada de x sí se cumple el acotamiento. El siguiente paso es evaluar los extremos en el intervalo que nosotros obtuvimos del paso de la gráfica, que es entre 63 y 64. Pero también vamos a poner un valor intermedio para ver si sus imágenes se parecen al intervalo. El valor intermedio va a ser en g1 de derivada de x en 63.5. Entonces ponemos los ambos extremos y el valor intermedio y nos dan estos resultados. Como podemos ver, todos están entre 63 y varían unas décimas, pero casi no varían. De lo que podemos nosotros concluir que la función g de 1 evaluada en el intervalo se parece o está dentro del mismo intervalo entre 63 y 64 de aproximación, por lo que se cumple con el teorema de convergencia. Siguiente, por favor. Ok, posteriormente nosotros vamos a desarrollar el método, ya que, como lo dije anteriormente, se cumple el criterio de convergencia. Aquí está, esta es nuestra fórmula, y vamos a escoger un punto que pertenezca al intervalo
para realizar las iteraciones, que en general se toma el punto promedio, que es el que tomamos anteriormente, 63.5. Aún así, aquí tenemos muchos puntos, desde el 0 hasta el 7, y todos están dentro del intervalo. Nosotros, aplicando el criterio de paro entre las iteraciones consecutivas de 7 y de 8, vamos a tener que la diferencia del valor absoluto será menor a la del valor e, que es 10 a la menos 4, y por lo tanto ahí es donde nosotros vamos a terminar nuestro número iterativo. Como es menor, pues ya se cumple y tenemos que la función x8 es la correcta, el criterio de paro x8 es el correcto. Posteriormente se van a calcular el número de iteraciones. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestros datos anteriormente y sustituimos ya en la ecuación en la ecuación que nosotros teníamos. Y nos da que se requieren 16 iteraciones para obtener una aproximación exacta de e 10 a la menos 4. Como nosotros ya sabemos, en la tabla anterior el valor de x8 es exacto dentro de 10 a la menos 4. Esto quiere decir, pues aquí tenemos el valor doble de x a 8 es 16. En muchos casos, el número de iteración proporcionada por la fórmula suele ser mayor que los que realmente se requieren. Esto es algo muy importante a tomarlo en cuenta, ya que si solamente usamos la fórmula y no ponemos este paso, pues puede salir un número muy elevado. Para concluir, se puede decir de este problema que la octava iteración es la necesaria para llegar a un resultado con una precisión de 10 a la menos 4. Y esa es la masa aproximada del piloto. x8 es un punto fijo de la función g1 derivada de x y a su vez x8 es una raíz que se aproxima a la ecuación f de x. Y bueno, compañeros, pues por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.